Tiene la palabra por parte del Nueva Canarias, su portavoz. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señora consejera, señorías. Probablemente de todas las áreas que yo he tenido la oportunidad de analizar en estos pocos días que nos han dado para analizar con detalle el presupuesto, probablemente esta sea la que pueda tener una distribución, digamos, más razonable desde el punto de vista de Nueva Canarias. Eso no significa que para nosotros sea la distribución idónea y adecuada, y explicaremos ahora por qué. Somos conscientes que hay un salto importante de 100 millones de euros, que frente a los recortes históricos en educación, lamentables, porque siendo conscientes de la situación difícil que se ha vivido por parte de recortes a nivel general, impulsada fundamentalmente desde Madrid, determina, y lo he dicho siempre, la prioridad que cualquier territorio da a lo que, desde nuestro punto de vista, debe ser la política más estratégica de cualquier sociedad, y es la educativa. En los últimos años ha habido un incremento, y en este de 100 millones de euros puede parecer, de hecho, desde el punto de vista cuantitativo lo es, pero nosotros entendemos que es insuficiente, y ahora también explicaré por qué. Si entramos en algunas partidas, obviamente el incremento del profesorado, desde nuestro punto de vista, está bien orientado. Me gustaría que explicara, porque en la memoria aparece un incremento en infantil y primaria de 268 docentes y usted hablaba de 274. Simplemente la explicación, no mucho más. Me alegro, además, que se incremente. Y luego, pues a través de otras figuras absolutamente necesarias en los procesos educativos, como es la incorporación de los educadores sociales o el incremento también de los equipos de orientación, los especialistas en audición y lenguaje. Por cierto, en los equipos de orientación, que en la memoria sí aparece, sin embargo, no se cuantifica el incremento, a ver si también podría plantearlo en su intervención. Y luego, pues algunas de las demandas históricas, como pueden ser los sexenios o también otros complementos, en este caso, pues para reconocer la labor que se hace a través de las acciones tutoriales o pues este plan estrella del Gobierno del bilingüismo. Es cierto que nosotros, cada vez que hemos tenido reuniones con los sindicatos, hemos sido claros con ellos, no hemos jugado, y además en nuestras intervenciones aquí creo que hemos sido también coherentes con ese discurso, pudiendo habernos colocado en el discurso de reclamar incrementos salariales. Les decíamos que estaríamos con ellos en el momento en que la situación mejorara, pero que no tocaba. No tocaba cuando ya no se trataba de retribuir mejor al profesorado, sino de tener profesorado suficiente para que el alumnado no tuviera que estar sufriendo las lamentables ratios que hemos tenido en algunos centros educativos y en algunos municipios más que otros durante muchos años. Pero es verdad que en un momento en el que por fin empieza a mejorar la situación económica y el presupuesto de la propia consejería, que empieza a reconocerse esa labor del profesorado a través de distintas vías, como puede ser ese plan de reconocimiento de la labor profesional y social del profesorado, obviamente el componente retributivo es una variable que nos parece interesante. Pero si hablamos de profesorado, hay un elemento que nos sigue preocupando, es que es denunciado año a año, y es el tema, la escasa presupuestación que existe para el tema de las sustituciones. Crecemos en personal docentes, somos conscientes de un incremento, de que es una plantilla además de miles de docentes, por lo tanto es previsible que las bajas, las distintas sustituciones sean necesarias acometerlas. Y una vez más, entendemos que sin embargo ese apartado no está lo suficientemente bien reflejado. Pero si entramos ya en algunos aspectos que nosotros reprocharíamos, y hay algunos otros que también consideramos positivos, como un salto cualitativo en esta ocasión y cuantitativo en el ámbito universitario, hay un elemento esencial que vertebra un poco toda la política y que es el eje esencial también desde nuestro punto de vista de la Ley Canaria de Educación, esa que aprobamos aquí entre todos. Y obviamente es alcanzar el 5% del Producto Interior Bruto en el año 2022. Solo hay un aspecto positivo desde mi punto de vista, y es que por primera vez, desde que se aprueba la ley, no solamente no nos alejamos de ese objetivo del 5%, sino que es cierto que por primera vez avanzamos hacia ese objetivo. Lo que ocurre es que de manera muy modesta, y yo discrepo con la consejera de Hacienda en eso de que lo lograremos en el 2022, entre otras cosas porque otros aspiramos a estar dirigiendo la Consejería de Hacienda y la de Educación, a lo mejor en esa época, pero lo que sí que no me parece adecuado es que se deje todo
al albur del año 2022. Las cosas se hacen, si se dio 8 años, creo que fue un ejercicio de responsabilidad de los que legislaban, pero no para que se hiciera todo en el 2022, sino para que progresivamente se fuera avanzando. Y aunque, como digo, reconociendo que por fin en esta ocasión, por primera vez, no solamente no retrocedemos, sino que avanzamos, ese avance es muy modesto. Aprobábamos una iniciativa en el Parlamento, hay un movimiento que está respaldado por toda la comunidad educativa, reclamando para este ejercicio 2018 alcanzar el 4%. Nos vamos a quedar en el 3,70%. Yo digo que no, que esos datos no son reales. Ese 3,70% es con un Producto Interior Bruto estimado en 2017, pero el Producto Interior Bruto al que hay que hacer referencia es al de la estimación futura del 2018. Y si hacemos esa extrapolación, probablemente estaremos en torno al 3,50 y poquito por ciento. Esa es la realidad. Por lo tanto, muy lejos del 4% que habíamos aprobado en el Parlamento recientemente, muy lejos de esa aspiración de la comunidad educativa de alcanzar el 4% este año. Y, por supuesto, a nosotros se nos hace muy difícil creer, salvo que las partidas presupuestarias se incrementen de manera muy notable en los próximos ejercicios, que podamos alcanzar ese objetivo de cumplir la ley, no de aspiraciones de grupos políticos, de una parte de la comunidad educativa, de cumplir la ley y alcanzar ese objetivo. Por tanto, desde nuestro punto de vista, este es uno de los, de los borrones que tiene esta ley de presupuesto en materia educativa, reconociendo todo lo anterior. Pero entendemos que no avanza lo suficiente, ya no solo por las necesidades reales de nuestro sistema educativo, sino obviamente por un cumplimiento, un mandato de la ley que creo que estamos supeditando excesivamente a ese año 2022 y debe ser que en esa época, pues, si no hacemos el trabajo bien, pues dejaremos sin recursos al resto de áreas. Usted decía ese agradecimiento cuando empezaba, pues, por todas las aportaciones, aunque luego el caso que ha hecho es poquito, ¿no?, a esas aportaciones. Y voy a poner un ejemplo concreto. Educación Infantil 03. Mire, qué casualidad. Creo que es de las pocas veces que he abordado yo este tema. Y lo digo porque desde nuestro punto de vista es un claro desprecio a una etapa educativa fundamental. Y nosotros lo hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo. Lo hemos venido denunciando desde el día que su Gobierno decidió abandonar a familias y ayuntamientos en esta etapa fundamental. Lo único que aparece son 335.000 euros de las escuelas infantiles propias, para esas sí, a esas dejamos algo de recursos, y aquellas que dependen de otros, como pueden ser los ayuntamientos, sin ser su competencia, pues a esos cero. Y entendemos que es un desprecio de una etapa educativa fundamental, y ahora explicaré también por qué. Pero además es un desprecio desde nuestro punto de vista a los que tenemos que aprobar este presupuesto, que somos los que aquí estamos, que ya no es solo el Gobierno, porque les recuerdo que el Gobierno está en minoría. Y es un desprecio, por tanto, a los grupos de la oposición, porque hace apenas 3 meses los grupos de la oposición tuvimos que corregirle la Ley de Crédito Extraordinario y decirle que se olvidaba de algo, que se olvidaba de la Educación Infantil 03. Y fuimos capaces de colocar 3,5 millones de euros, poniéndonos de acuerdo los grupos de la oposición, y corregirle eso. Es decir, a la primera ocasión que ha tenido este Gobierno de recuperar la posibilidad de proyectar en unos presupuestos su impronta, vuelve a dejar olvidada la Educación Infantil 03 y, por tanto, vuelve a no entender el mensaje que le dio la oposición. Y aparece 0 euros. Nosotros creíamos, fíjese usted, que en mi inocencia yo pensaba que una vez que habíamos abierto aquella brecha, aquella simbólica brecha, porque poco se puede hacer con 3,5 millones, pero entendemos la situación, ¿cuál es? Aquella simbólica brecha ya significaba que iba a permanecer abierta durante más tiempo, al menos en este ejercicio presupuestario. Pues no fue así. Ustedes han aprovechado la primera oportunidad que han tenido y han vuelto a eliminar esa oportunidad. Yo espero, y al menos desde este grupo, y creo que el resto de grupos de la oposición, vamos a corregirle este tema al Gobierno. Vamos a decirle que la etapa educativa infantil 0-3 años es fundamental y es necesaria. Y esperemos que en esta ocasión, ya para el siguiente, pues eso lo hayan anotado en ese apartado de gracias por las aportaciones, pero, hombre, alguna de vez en cuando, sobre todo cuando es consensuada, pues voy a ver si les hago un poquito de caso. Pero además lo digo porque uno se sorprende cuando discutíamos en el día de ayer en el área de políticas sociales, empleo y vivienda,
la poquísima y la mala orientación sobre un elemento que estos días ha sido noticia, y es la situación de pobreza de muchas de nuestras familias, o de riesgo de pobreza de muchas de nuestras familias. Y cuando uno orienta los presupuestos en materia educativa, precisamente si hay algunas herramientas en las que se puede intervenir... Vaya finalizando, señor portavoz. Desde nuestro punto de vista, precisamente no se ha hecho. Y esta es una de ellas, la de educación infantil 03. No solamente porque muchos de esos niños y niñas en esa etapa, desgraciadamente, en ese ámbito, desayuno y almuerzo, pues probablemente es una parte de la comida más digna que podrían tener, sino porque además se detectan déficits que pueden tener muchos de estos chicos, y además porque ayuda a la conciliación laboral y familiar, que puede ayudar precisamente a la inclusión laboral. Pero es que no se crece apenas 500.000 más en transporte escolar. Y es que además en el tema de comedores escolares es otra oportunidad perdida. Aunque existe ese incremento, siguen sin corregirse y luego, por tanto, dotar presupuestariamente lo que para nosotros hemos denunciado como algo absolutamente injusto, que una familia de 4 miembros, una unidad familiar, si cobra 536 euros, ya no tiene derecho a cuota cero. Esas son herramientas con las que se puede trabajar, al igual que la gratuidad de los libros, que sigue con la misma partida del ejercicio anterior, en los que se puede trabajar de manera transversal, y en este caso desde el área de educación, a mejorar las condiciones de vida de la gente. Por tanto, ahí es donde nosotros focalizamos la principal crítica. Muchas gracias, a este señor gobierno. portavoz. Muchas gracias, señora Muchas presidenta.